Bergoglio le dio una fuerza muy grande al trabajo en las villas, ¿no? Si bien el equipo es del anterior, porque imagínate, estamos hablando del año 68, con Carlos Mujica, con Vernaza, en la época de Bergoglio le dio una importancia fundamental, ¿no? Los curas tenemos carismas diferentes. Yo sé que, por ejemplo, si me mandaran a estar todo el día en un hospital, no sé si serviría tanto. Yo recuerdo siempre a David, mi ahijado, en la Villa 21. Yo venía en bicicleta a la noche, le iba a andar a dormir, que ya es tarde. Él estaba en la fogata ahí en la esquina de la parroquia. Y dice, ya voy, padrino. El otro día me avisa que lo mataron. Muchas veces hay gente que habla mal del villero y el que le está construyendo la casa y el que le cuida a sus hijos es alguien que vive en la villa. Hola, bienvenidos. Gracias nuevamente por estar ahí y aquí. Seguimos trabajando sobre esta idea, esta investigación del origen de las vocaciones. Y hoy particularmente con el padre Pepe, José María Di Paola, se los presento, el conocido padre Pepe. Y particularmente digo porque no habíamos visto hasta ahora que hay vocaciones que no son las habituales, por ejemplo, la vocación religiosa. Y de eso vamos a hablar con el padre Pepe y de otras cosas también, porque cómo se convirtió en una pasión, cómo se desarrolla, cómo se vive cotidianamente frente a las contradicciones de los tiempos que nos tocan vivir. Padre, te puedo decir Pepe, sí. Sí, por supuesto. Pepe. Sí, además lo primero que transmite tu figura es esta cercanía, no de no de obispo, sino de cura compañero, ¿eh? Así que, Pepe, vamos a esto. ¿Cómo nace una vocación religiosa? Tengo entendido que no venís de una familia de religiosos. ¿Y dónde estaba la religión en tu infancia? Es decir, no tengo antecedentes en mi familia de que haya religiosos, que haya sacerdotes o monjas. Mi familia es de una fe cristiana, católica, mis abuelos, mis padres, no de participar en grupos, pero sí de transmitirlo en la práctica. Yo siempre digo que el primer seminario que tuve fue mi familia, porque te enseñaba con el ejemplo. Siempre estaba, por ejemplo, mi mamá ayudando a alguien que vivía en el mismo edificio, que estaba enfermo, estaba solo, o mi papá, como estudió de grande para recibirse de médico y después se especializó. Y sí, siempre mostrando en las elecciones que se hacían en la vida una fe, pero que se llevaba a la vida, ¿no? Entonces, creo que mis hermanos y yo lo que hemos recibido fue justamente una religiosidad, pero manifestada en la acción más que en las palabras. Del barrio de Caballito, Sí. del colegio Dámaso Centeno, que tenía una influencia militar. En aquel momento te tocó estudiar el secundario entre el 75 y el 80, sí, en plena dictadura. Y terminaba la democracia porque todavía estaba el gobierno de Isabel. Es un colegio que fue hecho para los huérfanos de la guerra del Paraguay y bueno, muchos del barrio íbamos al colegio, el Dámaso Centeno. Tenía, no sé, Charly García, Nito Mestre, Sui Generis, han nacido en el colegio nuestro. Así que es un colegio abierto al barrio y realmente una figura importante dentro de la escuela fue el cura. Y si lo sigue siendo porque tiene más de 80 años y sigue trabajando con adolescentes y con jóvenes. ¿Es el capellán de la escuela todavía o no? Sí, hay dos capellanes, uno más joven que lo ayuda, que es un exalumno también, y él que sigue trabajando. ¿Tuvo influencia? ¿Vos lo reconoces ahora como una influencia en tu vocación religiosa? Yo creo que sí, yo creo que, es decir, mi vocación era, yo diría, las cosas que pensaba era querer ser maestro rural, querer ser abogado para defender a la gente, o sea,
se me pasaban siempre cosas de ese tipo por la cabeza y no sabía por dónde agarrar, ¿no? Pero había una fe que iba creciendo en estos grupos juveniles a los que participaba, y este cura realmente es para nosotros un muy buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Raúl Miguel Perru Pato, Pato le decimos, ¿no? Y bueno, creo que las buenas imágenes, ¿no? Influyen, no digo que deciden la vocación, pero que sí decís, la verdad es que ser cura como este tipo vale la pena. Y realmente él tenía un rol dentro de la escuela muy fuerte en todo lo que era, imagínate, adolescentes, jóvenes, con sus planteos, con sus... bueno, era un padre para todos nosotros también. Así que creo que eso influyó. Hubo influencia de algún modo indirecta en tus abuelos, ¿no? Italianos, catalanes. Tengo influencia de Calabria, de Cataluña, de País Vasco, ¿no? De todo. Así que es una... Pero sí, mis abuelos también. Había un particular, el abuelo catalán, ¿no? El abuelo catalán... el que era... Era más reacio a lo religioso. Era inflexible con eso. Más que religioso, a la práctica de la iglesia, ¿no? Pero mis dos abuelas eran muy religiosas. Y bueno, mi abuelo sobre todo aumentó el conflicto en la época del fin de la segunda presidencia de Perón, cuando hay una especie de pequeño enfrentamiento entre iglesia y gobierno. La quema de las iglesias. Todo eso, ¿no? Sí. Bueno, mi abuelo realmente... ¿Tu abuelo era militante peronista o tenía... Sí, no, pero totalmente. Obrero del calzado y peronista. Y bueno, toda mi familia en general, inclusive la familia paterna lo mismo. O sea, pero hubo un cortocircuito ahí, ¿no? Entonces mi abuelo no quería saber nada. Y bueno, siempre tuvo respeto por la religión, tuvo respeto por la fe que vivíamos todos los demás, pero no... Y recién unos años antes de morir empezó a ir a misa, a donde yo era seminarista, y bueno, se murió yendo a misa todos los domingos, así que... Pero ¿cómo fue aquella primera misa tuya en la que va tu abuelo y vos le preguntaste, abuelo, ¿qué haces acá? Porque se suponía que tu abuelo estaba en conflicto con la iglesia. Mi abuelo siempre fue así, entonces lo veo, y venía a casa a almorzar, pero primero pasó por la parroquia donde yo estaba, y de seminarista, y yo cuando lo veo de lejos, me acerco y digo, ¿qué haces acá, abuelo? Y me dice, tanto me molestaron durante años para que viniera a misa, y ahora que vengo a misa me vienen a decir por qué vengo. Y bueno, así era muy chistoso. Y bueno, empezó a venir a misa todos sus últimos años a donde estaba yo de seminarista, ¿no? ¿Cómo descubrís el seminario? ¿Quién te dice, quién te orienta? ¿Vos tenías ya en el secundario, sentías vocación religiosa? No, al principio no. Tenía este debate, quería ser maestro rural, quería ser abogado para defender a la gente más pobre. ¿Y cómo caes en el seminario? No, por eso, dentro de ese planteo comienza a haber sí un planteo espiritual en donde empiezo a pensar por primera vez en ser cura, ¿no? En ser misionero. No tenía bien claro dónde, porque además no conocía, no entendía que había muchas congregaciones religiosas, no sabía que lo mismo que le pasa a muchos, que hay franciscanos, que hay dominicos, que hay jesuitas, yo no sabía mucho. Y es más, creo que la gente común no sabe ni dónde queda un seminario. Por eso, yo tampoco. Ni como si hubiera una universidad o una escuela. Yo no tenía ni idea. Entonces hablé con el cura, con Raúl, con el Pato, y me dijo que primero lo pensara, que es un paso serio, que no hay que apurarse. Pero bueno, yo le insistí después de un tiempo, unos meses, y me hizo hablar en el seminario de Villa Devoto. Y bueno, así conocí al superior, al rector, que era Monseñor Vicetti, y ahí, bueno, ahí entré al seminario del año siguiente. ¿Cómo se entra a un seminario? ¿Se rinde un examen? No. ¿Es como una facultad? O... Sí, al principio tenés yo diría, entrevistas para ver, miden si realmente hay una posibilidad de la vocación. Hoy día está más organizado que en la época nuestra,
porque hay todo un itinerario que hace el joven durante el año anterior. Por ejemplo, si alguien quiere entrar, está durante todo un año con reuniones. Lo que tiene de bueno en esto, y creo que es para subrayar, es que la iglesia no quiere enganchar a la gente. O sea, son muchos los casos en que le dicen que no. Y que le dicen que no porque ven algún problema, ven alguna dificultad. Y entonces, hoy día está mucho más armado esa parte, ¿no? Pero igual tenemos entrevistas y después, hacia un primer año de estar, que se llama un propedéutico, con una introducción a las materias, a conocer un poco la vida de la iglesia, y después los 6 años de Facultad de Filosofía y Teología en Devoto. Ah, bastante. Porque la idea que tenemos los no creyentes, y en general supongo la gente, es la de que el religioso le llega un mensaje divino, Claro. o una luz, o alguien que le dice, estás llamado para esto, un llamado de no sé de quién. Digo el religioso de cualquier religión en general. Pero no es así, No, seguro que no. Es una vocación que se va va afirmando haciendo con el tiempo, Exacto. como cualquier otra. Y que, en definitiva, esa fe que tenemos en Dios hace que también pensemos que Dios nos habla a través de la gente, de las cosas que nos van pasando, de los rostros que vamos viendo, y uno va tomando un camino, va tomando una decisión y la puede ir reafirmando, como en algún momento decir, no, realmente puedo servir en otra cosa. Yo tengo compañeros que empezaron conmigo que hoy son docentes y empezaron pensando que su vocación iba a ser la vida religiosa, ¿no? Entonces, creo que se va como haciendo. Y en eso el seminario es muy positivo porque no te quiere retener. Muchas veces te dice, tómate un tiempo y pensalo. Quiere que realmente el que llega esté convencido de lo que quiere. El padre Pepe está trabajando ahora en Villa La Cárcova y le decimos Pepe, como le dicen todas las personas que lo conocen. Y a propósito de eso, de cómo te convertís en el padre Pepe y no en el cura o abba, es porque creo que hay una lección tuya particular después que terminás el seminario, hay una vocación que se transmite y se transforma en decir, convertir lo que quería hacer, darle sentido a esa vocación en ayudar concretamente a la gente que más necesita. Y eso no es tan común tampoco, ¿no? No es que aspirás a una gran iglesia, a una gran parroquia, sino que vas y elegís estar ahí. No te mandaron ahí. Sí, yo creo que hay un primer momento en donde vas a la parroquia donde te mandan, que es el primer paso, tienes que estar abierto al primer envío, pero después es como que cada uno puede ir haciendo su propio camino, fortaleciendo carismas, porque los curas tenemos carismas diferentes. Yo sé que, por ejemplo, si me mandaran a estar todo el día en un hospital, no sé si serviría tanto. Y conozco curas, amigos que trabajan muy bien en el hospital o en otros ámbitos, que a lo mejor a mí me resultarían difíciles. Entonces, yo creo que el carisma que se fue dando es, primero, el trabajar con los chicos y con los jóvenes, que fue muy fuerte siempre, lo aprendí del Pato, del cura en la escuela. Y después, en el seminario, realmente fue muy fuerte esta opción por los pobres. Yo entré en el 80 al seminario y en el 79 la Conferencia de Obispos Latinoamericanos hizo el documento de Puebla. Entonces, ese documento nos había marcado mucho a todos los seminaristas en remarcar que América Latina tenía que hacer una opción por los pobres y por los jóvenes. Ese es un poco el desafío que presenta el episcopado latinoamericano. Y ahí conocí figuras importantes que marcaron también los pasos que después di, ¿no? Y una es la de Carlos Mujica. Para mí Carlos Mujica fue un ejemplo de sacerdote por cómo vivía su sacerdocio dentro de la iglesia y por lo apasionado que era con el mundo que le tocaba vivir, ¿no? Entonces,
para mí son dos notas importantes de la personalidad de Carlos que lo hemos tomado como referente. Yo lo tomé como referente y después, sin duda, el equipo nuestro también. Ahora, a propósito de Mujica, que además reconozco ahí la línea de tu abuelo, ¿no? De algún modo, la línea peronista de tu abuelo Mujica, pero sin embargo, Mujica quedó en el recuerdo y en la memoria solo casi por su vinculación política, más que por su acción religiosa, y creo que vos rescatás más la línea religiosa y más el compromiso que tenía efectivo con los pobres. Sí, nosotros, y lo remarcamos mucho, el equipo de curas de las villas, de hecho cuando trasladamos los restos de Mujica hace 15 años, lo llevamos desde la Recoleta hasta la Villa 31. Y bueno, siempre remarcando esto, ¿no? El Carlos Mujica que formó parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, amó a la iglesia, trabajó por la iglesia, vivió en ser cura, una espiritualidad sacerdotal muy profunda y además un apasionado por la realidad. Le tocó vivir esa realidad a él. Dio su vida justamente por ser realmente un hombre de una entrega total. Entonces, para nosotros es un ejemplo religioso extraordinario. Ahora, la vocación tuya, ya puesta en acción, ya trabajando en una villa, ¿no sufre contradicción entre la realidad y el deseo, no te hace preguntarte concretamente, no te hace preguntarte, como pasa en algunas ocasiones, Dios, ¿dónde estás? Te necesito acá, y resulta que los años pasan, los días pasan, ¿y cómo se lleva esa vocación frente a esos conflictos con la fe? Y es una lucha, yo digo, uno cuando agarra a los personajes de la Biblia se pelean con Dios también, ¿no? O sea, quieren seguir a Dios y ven que las pruebas y se enojan y porque bueno, son cosas que todos los hombres de fe tenemos, ¿no? O sea, cuando llevamos adelante una vocación y tenemos una misión muy concreta, como en este caso las villas, y bueno, el empezar un trabajo, el empezar con un chico, no sé, yo recuerdo siempre a David, mi ahijado en la Villa 21, yo venía en bicicleta a la noche, él iba a andar a dormir, que ya es tarde, él estaba en la fogata ahí en la esquina de la parroquia, y dice, ya voy, padrino, el otro día me avisa que lo mataron. Entonces tenés realmente golpes muy duros, que vos decís, bueno, porque este chico no me escuchó, ¿no? Y bueno, creo que hay cosas que realmente sí te hacen un cuestionamiento grande, pero vos enseguida desde la fe sabés que hay otros que necesitan, hay otros que realmente merecen también tu trabajo, tu tiempo, y que nuestra mirada de fe hace bueno, saber que David está en el cielo, que David no se terminó. Hay un conflicto entonces permanente con el poder divino y me imagino yo que debe haber un conflicto también con el poder terrenal, porque no todos los curas hacen la opción por los pobres y se van a las villas a trabajar, y uno ve que la mayoría o gran parte de otros curas están en iglesias opulentas, con buenos recursos, se los ve gorditos, se los ve bien alimentados. Bueno, en la villa también te hacen engordar bastante. Pero quiero decir, viajan a Roma permanentemente, en fin, tienen otro tipo de vida, digamos, ¿no? Sin contar los casos de los que, sobre todo el Papa ha denunciado últimamente y ha impuesto la tolerancia cero, que es el abuso de chicos. Digo, ¿cómo te llevas el conflicto con ese otro poder que es más terrenal, que es el poder que te corresponde? Porque naturalmente como cura de la villa va a ser difícil que llegues a obispo. Sí, no, además el rol de uno es feliz en el desarrollando el carisma que tiene, ¿no? Para nosotros los curas villeros nos sentimos felices estando en la villa y trabajando con la gente de la villa, viviendo entre ellos como un vecino más y armando la vida de la iglesia como lo hacían los compañeros de Mujica en su época, desde adentro, ¿no? No tenemos grandes diferencias, hay mucha amistad, los curas en general nos ayudan bastante, más bien hay una relación muy buena con todo el clero, y
Y hay inclusive una ayuda que nos ha ayudado a hacer nosotros hicimos en el 2007 un documento que se llamó de integración urbana, y justamente tenía que ver por la cantidad de gente que nos ayudó de otras parroquias, sean curas o chicos que venían a dar apoyo escolar, venían a hacer algún taller artístico. Bueno, veíamos que había una integración muy piola, muy buena entre los pibes de la villa y los pibes que venían a ayudar. Entonces, la relación, sinceramente, con el resto de la iglesia es buena, y creo que eso también influyó mucho cuando era obispo nuestro Bergoglio. O sea, Bergoglio le dio una fuerza muy grande al trabajo en las villas, ¿no? Si bien el equipo es del anterior, porque imagínate, estamos hablando del año 68, con Carlos Mujica, con Bernaza, en la época de Bergoglio le dio una importancia fundamental, ¿no? ¿Y cómo, digamos, como tercer conflicto, cómo crees que vería hoy Carlos Mujica, que trabajaba en una villa, fue, digamos, el pionero en todo esto, pero en aquel momento las villas estaban más reducidas todavía, no había ingresado el narcotráfico. 30 años después, 40 años después, hay las extensiones de las villas, hay más gente viviendo en villas en condiciones muy precarias, casi miserables, y además ha ingresado el narcotráfico, con lo cual con su consecuencia de víctimas, y esto como comentabas de algunos chicos tomados por el Paco, tomados como soldados del narcotráfico. Digamos, ¿qué pasó entre entonces y ahora? ¿Cuál sería la mirada de Mujica, que en realidad es la mirada de ustedes, ¿no? Sí, realmente nosotros siempre decimos, ¿no?, que Mujica, que venía de una clase alta, sabía que la droga se consumía en los sectores de clase alta y nunca hubiese pensado que eso le iba a pasar al barrio al que dedicaba su vida, ¿no? Creo que son los desafíos de cada tiempo. Yo creo que Bernaza lo describe, que es uno de los curas pioneros, los desafíos de cada tiempo, ¿no? Los primeros curas villeros acompañaron cuando la gente se establecía, las comisiones pro agua, pro luz. Cuando vino la dictadura, los curas siguieron trabajando, armaron cooperativa de vivienda, buscaron un recurso de amparo. Volvió la democracia, los curas, como la gente volvió a las villas, ayudando de vuelta, como lo hacían los primeros. Y a nosotros nos tocó este desafío, que es algo insólito, porque justamente en los sectores más pobres podía haber alcohol, y que hace daño también, pero el ingreso de la droga fue como una especie de epidemia que fue destruyendo la vida de muchos chicos. Y la reacción nuestra justamente fue, ¿qué hacemos frente a esto, ¿no? Prevención y recuperación. Entonces hoy día el eje del trabajo nuestro es ese, ¿no?, la prevención y la recuperación. ¿No sienten que van perdiendo en términos futbolísticos? Soy de Huracán, así que eso no tengo problema. No, yo creo que vamos marcando un camino, y creo que es lo que le pasó no, yo digo, sin compararnos, por la Madre Teresa es una santa, y nosotros somos... creo que la Madre Teresa sabía que no iba a solucionar el problema de la humanidad en el hambre, ¿no? Pero sí sabía que en la persona esa estaba Dios, ¿no? Entonces trataba de no dejar morir a esa persona que estaba tirada en la estación, y trataba de cuidar a aquel chico que había sido tirado en un tacho de basura. Sabía que no podía solucionar todo, pero bueno, fue marcando un camino. Y creo que nosotros marcamos el camino y tenemos que seguir haciéndolo. Hoy día hay muchos sacerdotes que se han acercado del interior del país, que quieren replicar la experiencia nuestra en lugares. Entonces creo que van sirviendo estos pasos que fuimos dando. Adelante, por favor. Hace poco se generó otra polémica porque el Papa Francisco le dijo a un niño, para consolarlo por la muerte de su perrito, que el perrito se iba al cielo. Digo otra polémica porque ya estamos acostumbrados desde que asumió el Papa que se ha generado este tipo de opiniones, ¿por qué será esto tan característico en este Papa, en este pontífice?
Yo creo que Francisco lo que tiene de bueno es que es pastor, ¿no? O sea, y entonces no le da un discurso de teología al chico, sino que lo acompaña en el momento que está viviendo. Y no se contradice en nada, ¿no? Porque es muy sólido en su doctrina, Francisco, pero tenemos un Papa que acompaña a la gente, al sufrimiento de la gente, a las alegrías de la gente, que están por encima, ¿no? de reglas y de... Entonces, nos sorprende, pero realmente nos pone contentos porque era lo que la gente necesitaba. Siguiente, por favor. ¿Qué valores usted rescata desde adentro de la villa, de vivir cada día ahí? ¿Y qué piensa de aquellos medios que de alguna manera estigmatizan esos lugares, como siempre saliendo a decir que lo único que sale de ahí son matones? Sí. Mira, una de las cosas es la religiosidad que tiene la gente, que es muy grande. Por otro lado, los valores culturales que tiene, porque en las villas se recrea los valores del interior del país y de los países limítrofes. Es gente muy trabajadora, los albañiles, la gente que trabaja como empleado doméstico, en general salen de las villas. Muchas veces hay gente que habla mal del villero y el que le está construyendo la casa y el que le cuida a sus hijos es alguien que vive en la villa, ¿no? Entonces, a veces es por desconocimiento y por eso nosotros siempre apostamos a estos valores que tiene la gente de las villas, ¿no? Adelante, por favor. Pepe, vos decías que como la Madre Teresa tenía claro que no iba a solucionar todos los problemas y que vos seguís un poco esos pasos y además me parece que eso ayuda día a día. A mí lo que me preocupa es, como ser humano, qué pasa cada día con el ser humano Pepe y esas angustias, porque aunque camines pensando que no lo vas a solucionar, me imagino que uno tiene en el fondo del corazón ese espacio para decir, esto va a cambiar y esto va a ser distinto y los chicos no se van a drogar ni se van a morir. Pero ¿qué pasa con esas angustias cuando esto día a día no va pasando? No, que nosotros, así como nos acompañan experiencias negativas, nos acompañan experiencias muy positivas de chicos que sí salen de la droga, de chicos que sí vuelven a poder soñar un futuro con esperanza, a recobrar su familia. Tenemos un montón de casos de chicos inclusive que en la villa hoy día están en la universidad, que bueno, o sea, además de las cosas del rostro negativo, que pueden tener las malas experiencias que te golpean, también está lo otro, ¿no? Que es una experiencia cotidiana el saber que hay chicos y familias que de ese trabajo, de esa vida que se va dando en las parroquias de las villas, va ayudando y van cambiando y van mejorando y realmente son una alegría muy grande para nosotros, ¿no? Adelante. Quisiera conocer tu opinión acerca de las políticas impulsadas por el Padre Molina del Cedronar sobre la despenalización del consumo. Mi opinión es la de los curas de las villas y de la Comisión de Adicciones. O sea, creo que la Argentina está preparada para no criminalizar al adicto y para eso hay que trabajar mucho, porque muchas veces era que el Estado criminaliza cuando no le da trabajo, por ejemplo, a alguien que estuvo detenido y tiene antecedentes. Hay muchas formas de criminalización que existen hoy día. Entonces, podemos realmente generar la no criminalización, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros en el 2009 hicimos un documento que llamó La droga en las villas despenalizada, de hecho. Y narrábamos la situación terrible que pasaban los chicos. Entonces, está preparada para no criminalizar. Ahora, para despenalizar hay todo un camino largo que hay que hacer si es que se quiere despenalizar, que no se hizo en la Argentina, que tiene que ver con el impacto en las representaciones juveniles, o sea, un trabajo en las aulas, un trabajo en salud también, en donde haya
lugares, camas de desintoxicación, donde haya psicólogos y psiquiatras accesibles para todos, lugares de recuperación. O sea, hay todo un trabajo que hay que hacer antes, si es que realmente se piensa que la despenalización es un camino, que no se hizo acá. Siguiente, por favor. ¿Cómo haces, Pepe, para dar testimonio de Dios en un lugar como la villa? ¿En qué aspecto de la fe haces más hincapié? La gente de la villa tiene mucha fe. Entonces, lo importante es tratar de buscar esa raíz que tiene, esa fe, y a partir de la fe transformar. Yo creo que todo lo que se hizo en la Villa 21, donde fui párroco 15 años, se hizo a partir de la fe. La fe motoriza la transformación social que se dio en el barrio. Y hay que aceptar cómo cree la gente. Por ejemplo, donde estoy ahora, en la Cárcova, el Gauchito Gil es realmente una figura emblemática, religiosa, espiritual, para el católico extraordinaria. Entonces, a partir del modo, no tratando de imponer ni de estigmatizar el modo de expresión religiosa que tiene la gente, más bien tomar el modo y a partir de ahí acompañar a la gente en su camino, ¿no? Y aprender de la gente. Siguiente. Bueno, mi pregunta es, yo como no religiosa me parece admirable lo que vos hacés y digo, ¿tiene mucho peso la religión o es un agregado? O sea, sí, ¿cuánto peso tiene? Un poco como lo que decía ella, son todos religiosos los que te siguen o te ven y pueden salir de la droga o lo que sea, o va más allá. Nosotros trabajamos con toda la población, o sea, puede haber chicos que sean más religiosos que otros, pero la vida espiritual, nosotros en el documento que hicimos en el 2009, cuando tenemos que hablar del tema de la droga, hablamos de un problema espiritual, que no tiene tanto que ver si vas al culto, a la misa, a la sinagoga, tiene que ver con si le encontraste el sentido a la vida, ¿no? Entonces, cuando no le encontraste el sentido de la vida, lo vas tapando de alguna forma y ahí entra la droga. Así que, más bien, no nos gustan los procesos fanáticos religiosos, nos parecen malos, inclusive no sirven porque cambian una adicción por otra en el fondo, pero sí un trabajo sereno apuntando a lo espiritual, ¿no? Y realmente eso ayuda muchísimo. Siguiente, por favor. ¿Qué mensaje le darías a la gente, al vecino, cualquiera que por ahí piensa que con ir a misa o confesarse ya cumplió, de cómo realmente vivir la fe todos los días? Y yo creo que, mira, sobre todo Francisco está haciendo hincapié mucho en eso, ¿no? O sea, quiere que la expresión religiosa tenga que ver con lo que se hace en lo cotidiano, ¿no? Y justamente eso es una de las riquezas espirituales de la Iglesia Católica. O sea, por eso no es una religión cultual solamente. O sea, hay un momento de culto, pero después siempre hay una invitación a vivir eso en el día a día, en la familia, en el trabajo, en el lugar donde estás, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Adelante. A partir de la elección de su amigo Jorge Bergoglio como sumo pontífice, ¿cree que en nuestro país hay una nueva religiosidad mediática? Es decir, que mucho demuestra y poco hace. Yo creo que es un momento espiritual grande que tenemos que aprovechar, ¿no? O sea, realmente saber que Francisco nació en nuestra tierra, que hoy es el líder espiritual del mundo, nos tiene que movilizar. Yo creo que a muchos los movilizó, a muchos les movió la estantería y creo que es un momento que tenemos que aprovechar, ¿no? No tenemos que perder esta oportunidad como argentinos, ¿no? Y me parece que, bueno, algunas cosas que uno conocía de Bergoglio que eran comunes, ¿no? Que de ir a la villa, no se conocían acá, porque también por el modo de ser de él, porque él era muy callado, y bueno, muchos argentinos comenzaron a conocer a Bergoglio una vez que se llamó Francisco, pero cuando se llamó Bergoglio no lo conocían. Y creo que, bueno, si en eso ayuda, bienvenido sea, ¿no? Por favor. Pepe, ¿qué le dirías a esa parte de la sociedad que cree que habría que levantar las villas y cuál es la relación del gobierno actual de la ciudad? Yo creo que levantar las villas es una cosa que no se puede hacer. O sea, creo que
Primero hay que hacer, nosotros decimos siempre que en algún momento se habló de urbanizar. Y para nosotros fue un avance muy bueno porque en la época de la dictadura se hablaba de erradicar. Entonces, ya la palabra urbanizar significa aceptar que los pobres pueden vivir en una localidad, en una ciudad, como cualquier otro. Ahora, como el Estado durante mucho tiempo fue ineficaz en muchos lugares, porque ahora que me toca recorrer veo que en villas hay en muchos lugares, yo vivo en una villa en el Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay que apostar a la integración urbana. Ese es el término que nosotros aplicamos, que está en la Constitución inclusive de la Ciudad de Buenos Aires, y que es, las villas, ante la ineficacia del Estado, hicieron su propio camino de urbanización, ¿no? Entonces hay que apoyar, hay que tratar de profundizar eso, entonces apoyar con infraestructura y tratar de aceptar que hay cosas que ya están, que no se pueden cambiar, y otras que sí. Hay un montón de terrenos que podrían adjudicarse a las villas en vez de dársela a otros proyectos, ¿no? Entonces podés descomprimir las villas. Pongo el ejemplo de la Villa 21. Todos los terrenos que están detrás de la cancha de Huracán, que son terrenos ferroviarios, podrían descomprimir la Villa 21 y dar a la gente de la villa un lugar, no tendrían por qué irse lejos. Bueno, pero hay cosas que dependen de la política nacional, depende de la ciudad, que realmente hace falta una mirada más global y de entender que es un trabajo complejo, ¿no? Yo creo que la mejor forma de trabajar en las villas es meter la mejor escuela, el mejor club, las mejores parroquias, todo lo mejor en los barrios más pobres. Es la forma de trabajar bien y además de acompañar todo lo que se pueda en el nivel de infraestructura del lugar, ¿no? Gracias. Seguimos con el padre Pepe. Qué suerte poder llamarte Pepe. José María Di Paola. Pepe, a propósito de esa vocación tan fuerte, esa fe que te sostiene, que te conduce, que te mantiene íntegro y que te hace sobrellevar todas las dificultades de las que hablábamos y de las cosas que ves, ¿cómo se lleva la vocación con el deseo humano, el deseo sexual, el deseo de la persona? Que, digamos, sobre todo vos perteneces a una iglesia que impide la relación matrimonial, que incluso ha hecho abandonar a muchos que tenían verdadera vocación religiosa. Recuerdo aquel caso famoso histórico del obispo Jerónimo Podestá y su secretaria, de algunos otros curas que han abandonado su vocación religiosa a pesar de tenerla y de querer seguir solo porque estaban enamorados. ¿Cómo aparece ese conflicto y cómo se lleva? Es un conflicto, realmente, pero realmente creo que hay algunas cosas que te ayudan a encontrar el camino, ¿no? Es decir, para mí una cosa importante fue, en medio del conflicto que también atravesé, es cuando te dicen padre de una... ¿Atravesaste en qué sentido? Y también los mismos cuestionamientos, que decir, ¿por qué no puedo formar una familia? Ah, ¿estuviste enamorado y se planteó ese conflicto? Claro, pero yo digo, cuando te dicen padre, ¿no? Yo creo que lo importante es descubrir que no es un título en la iglesia. El decir padre, vos si sos padre de la comunidad, del barrio que te tocó. Entonces, yo creo que cuando uno descubre que puede ser padre de una comunidad como fue en mi caso la Villa 21, y entregarse generosamente con tiempo, con todo, realmente encontrás que esa es tu familia, ¿no? Entonces, el tema de la familia pasa fundamentalmente por no sentir que la palabra padre es un título, sino más bien es un desafío que tenés. Esta es tu familia, este barrio es tu familia.
Claro, estás en tu casa, viviendo en la villa, y todos pasan a ser tus hijos, parientes. Bueno, de hecho, muchos chicos se han criado con nosotros, han crecido. Bueno, tiene que ver con esta entrega, ¿no? Es decir, hoy día la Iglesia plantea otras posibilidades. De hecho, en nuestra diócesis de San Martín tenemos diáconos permanentes, que son casi sacerdotes porque bautizan, hacen casamientos, celebran la palabra, están a cargo de parroquias. O sea, hay como una instancia en donde vos podés tener una vocación religiosa y formar a tu familia, ¿no? O sea, en eso hay una combinación que creo que la Iglesia va a ir dando pasos en ese... Pero te cuesta entenderlo, ¿no? ¿Te cuesta entender por qué no aceptan a la mujer y en igualdad de condiciones? No, yo digo, a mí lo que me costó en su momento, en algún momento, era el hecho de decir, ¿por qué yo no puedo formar mi familia? Nada más. Pero después, yo sabía que elegí ese camino con esas condiciones de entrada. Así que no le eché la culpa a nadie. Hoy no te preguntás, me hubiera gustado tener hijos porque crees que los tenés además. Claro. De hecho, en la entrega que vos tenés con respecto a tu vocación en el barrio, encontrás realmente la alegría, ¿no?, de cada día. Yo tengo la alegría de decir, bueno, estos pibes de la Villa 21 han crecido y no hubiesen crecido quizás de la misma manera si no me hubiesen tenido a mí como padre, ¿no? Y estos abuelos pudieron vivir dignamente porque estuve ahí. Y estos chicos que hoy día se están recuperando de la droga es porque estuve al lado de ellos. Entonces, la paternidad se vive de una manera muy fuerte cuando entregas tu vida como sacerdote de esa manera, ¿no? Quiero referirme también a un episodio muy grave que ocurrió cuando ustedes, la coordinadora de curas villeros, hizo aquella manifestación pública, llamaron a una conferencia de prensa, se conmovió la estructura política porque ustedes dijeron y pusieron en evidencia lo que estaba ocurriendo en las villas con el narcotráfico. Creo que era la droga está despenalizada de hecho, sí, en las villas, y llamaron la atención pública. Durante unos días fue una conmoción, todo el mundo hablaba del tema, hasta recibían funcionarios públicos en las villas que iban ahí a atenderlos. Es más, no quiero recordar lo que te dijo un ministro de entonces, que fue, podemos recordar quizás el episodio sin nombrarlo, porque no se merece que se lo nombre, pero un ministro de entonces te dijo, te metiste con el narcotráfico, el que tenía que darte seguridad. Bueno, la cuestión es que de todo eso lo que quedó en la memoria colectiva es que te amenazaron, la amenaza fue gravísima y tuviste que irte de la villa, fuiste 2 años a Santiago del Estero, a hacer otro tipo de experiencia también muy, muy importante, muy conectada con los pobres en Santiago del Estero. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo ese documento que fue tan fundante de una realidad para que todo el mundo entendiera lo que estaba pasando? Hoy, 5 o 6 años después, el narcotráfico creció, avanzó. ¿Qué hizo el Estado? ¿Sigue la ausencia del Estado? Sí, yo creo que fue para nosotros fue algo muy fuerte porque nos agradeció mucho la gente de la villa misma, porque decía, gracias Padre porque fueron voz de nosotros, ¿no? O sea, lo que a lo mejor ellos no podían decir, las madres desesperadas, los chicos desesperados por el tema de la droga, y bueno, nosotros fuimos un poco esa voz, ¿no? Y narramos lo que vivíamos, no inventamos nada. Me tocó que me amenazaron, yo igual me quedé, Bergoglio lo denunció públicamente, tuve un gran apoyo de parte de él. Y bueno, estuve 1 año y medio, o casi 2 años, igual me quedé, pero cuando vi que podía poner en riesgo un poco el trabajo que se estaba realizando ya con seriedad en la Villa 21, como se sigue haciendo ahora, dije, prefiero dar un paso al costado. Me fui a Santiago y bueno, ahí descubrí otra parte del país, la ruralidad, el trabajo. Vi que la droga estaba metida también en las provincias, porque me llamaban de cualquier lado, de cualquier pueblo, para dar charlas sobre adicciones. Y bueno, me di cuenta que el fenómeno se fue extendiendo. Y creo que lejos de ser un punto de inflexión que podía haber
adelantado. Fíjate que hay muchos temas que lo sacan ahora como si no hubiésemos dicho nada en el 2009, ¿no? Entonces, creo que no se tomó conciencia en ese momento, o al menos la dirigencia más importante tenía que haber tomado cartas, no sobre la amenaza hacia mí, sino sobre el tema que estábamos hablando, cómo la vida de los chicos corría riesgo por culpa de la droga. O sea que la ausencia del Estado es determinante, más allá de la acción de los curas, más allá de las organizaciones no gubernamentales. Si el Estado no interviene concretamente... Nosotros pensamos que... ¿Crees que hay una complicidad entre los narcos y ciertos sectores del Estado? Yo digo, hay una combinación lógica en el trabajo que es el Estado y la sociedad civil. Tienen que trabajar juntos. O sea, no basta con que el Estado proponga dispositivos. La sociedad civil también los tiene que generar. Un buen club, una buena parroquia, todos tenemos que ponerlo mejor. Ahora, este tema fue creciendo. Si hubo una voz de alerta en el 2009, y no me refiero a las villas, me refiero en general a la Argentina. En el 2009 estos curas alertaron y hubo otras alertas de otras personas, de otros grupos. Es decir, bueno, se ha perdido un poco de tiempo. Y creo que en ese aspecto a veces hasta se ha minimizado. Por ahí se pensó que no era tan grave. Pensó, bueno, esto pasa en Colombia o pasa en México y realmente tenemos un problema bastante serio ahora en nuestro país. Y por último, y a modo de cierre, para el tema que tratamos aquí en la clase, la vocación. En tu caso es vocación más fe. Quisiera que lo cierres vos con un mensaje en el sentido de, digo, hay muchos chicos que creen que la vocación es, como en el caso de los religiosos, una iluminación. Alguien te dice, vos tenés pasta para hacer tal cosa, dedicate a esto. Y no una búsqueda y un camino constante, que creo que es lo que pasa también con la vocación religiosa, que de algún modo hay que sostenerla con la fe, pero todos día a día, ¿no? Sí, yo creo que la vocación para nosotros es como un llamado, pero un llamado que se va dando en las cosas que te van pasando, en los rostros que vas viendo, en los desafíos que te propone la vida. Y es algo que se va construyendo, sin duda. O sea, vos podés dar el primer paso y decir entro al seminario, pero después te queda todo. Inclusive hay momentos de debilidad, supongo yo, que lo has tenido vos en tu fe también. Sin duda. Debilidad, días muy malos, días mejores, pero hay una constante que es creer en lo que uno siente y desea. Es decir, pensar que no va a haber contradicciones, o pensar que no va a haber dificultades, que va a haber momentos de bajón, en cualquier vocación sería tonto. Creo que cualquiera de nosotros, más allá del camino que elegimos, pasamos por momentos muy buenos, por momentos difíciles, pero lo importante es seguir el camino. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Padre Pepe. Gracias a vos. Y gracias también por su lucha y la de todos los camaradas y compañeros de los curas que trabajan en las villas. Gracias.